Este proyecto, al cual titulamos Vinculándonos Activamente, tiene por finalidad esto tan necesario que tiene que ver con el acompañamiento a las familias, ¿no? Lo que tiene que ver con el acompañamiento y con la preparación hacia este camino de encuentro con niños, niñas y adolescentes misioneros que se encuentran en situación de adoptabilidad, ¿sí? Este camino que tiene que ver con varias instancias. Primero, el deseo decidido, firme, ¿no? De comenzar esta construcción parental que tiene características distintas a aquella familia que se construye de manera natural o biológica, como también dicen algunos, ¿no? Esto que Waldemar decía hoy, ¿no? Esto tan lindo, pero a la vez tan sensible y tan complejo que tiene que ver con la construcción familiar, ¿sí? Y yo decía una instancia de acompañamiento, porque a veces tenemos el deseo, tenemos la voluntad, este deseo tan firme, como decía yo, pero que tal vez nos falta esto que nosotros proponemos a través de estos espacios, ¿no? El conocimiento, el conocer, el saber, el ir preparándose para esta instancia de encuentro. De encuentro de dos universos distintos, ¿no? Distintos y complejos al mismo tiempo, porque las personas somos sujetos complejos, ¿no? Por nuestros recorridos, por nuestra historia de vida, por nuestras experiencias, ¿no? Entonces, esta tarea que tenemos desde el registro de encontrar o de habilitar estos espacios de encuentro entre los niños que están en situación de adoptabilidad y familias o personas que se postulan para la adopción, requiere de un acompañamiento y de un apoyo permanente, no solamente del registro, sino también de otros organismos, de otros sujetos, de otros actores que están involucrados en esta construcción parental a través de la adopción, ¿no? Estoy hablando de los jueces, estoy hablando de los defensores, estoy hablando de fiscales, y seguramente en la última instancia también de abogados particulares que también los deben acompañar y que también deben conocer este recorrido, no solamente institucional, sino legal y jurídico. Entonces, vuelvo a repetir, esta es una instancia, esto es un espacio para ustedes, personas y familias. Así que todos aquellos más allá de la exposición que deseen hacer una pregunta o quieren habilitar el micrófono para preguntar, una vez que acabe la exposición, lo pueden hacer eh, escribiendo un chat, seguramente Waldemar o Valentina, también del Centro de Capacitación, a quien también agradezco su tarea, su trabajo, nos van a leer y vamos a poder contestar. Hoy están presentes las chicas que también me acompañan en esta tarea cotidiana, así que cualquiera está en condiciones, cualquiera de nosotras está en condiciones también de contestar. Así que, bueno, vamos a comenzar en realidad con estas plaquitas que preparamos para ustedes y que, bueno, tienen que ver un poquito con el trabajo que hacemos todos los días. Eh, a ver, fíjense que la primer plaquita aparece el Registro Único de Aspirantes a la Adopción, el RUAM, que formamos parte del Poder Judicial de la provincia, a diferencia de otras provincias, nuestro registro es un organismo administrativo que forma parte del Poder Judicial, ¿no? Nuestra dependencia directa es del Superior Tribunal de Justicia, de la provincia como instancia máxima, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el Poder Judicial. Y esta plaquita para nosotros es muy significativa porque tiene que ver con quiénes nos vinculamos cotidianamente de manera institucional, ¿no? Fíjense acá aparece el registro con su loguito, ¿no? RUAM, aparece la DENARRUA, que es la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines de adopción. Este organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ¿sí? Fue creado por ley, por la Ley Nacional de Adopciones, ¿no? Y por el decreto reglamentario. En nuestro país, para que una ley comience tal vez a tener vigencia, tiene que ver con la reglamentación de lo que dispone esa ley, ¿no? Entonces, esa reglamentación es la que va a crear las funciones que tiene esta dirección nacional.
Y nuestro Poder Judicial de la provincia de Misiones, voy a avanzar un poquitito, adhirió a la DENARRUA, a la Dirección Nacional, en el año, ¿qué pasó acá? En el año 2011, ¿no? Y desde el 2012 venimos trabajando de manera articulada, porque es necesaria esta articulación. Si bien existe una ley nacional, sabemos que cada provincia, a partir de este federalismo de concertación argentino, sabemos que debemos articular ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que ustedes están transitando, la gran mayoría de ustedes, que tiene que ver con el procedimiento de inscripción. El procedimiento de inscripción le corresponde a cada provincia, pero esta Dirección Nacional lo que hace es unir a las 23 jurisdicciones, que seríamos las provincias, ¿no? Más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de alguna manera concertamos y acordamos cuáles van a ser esos requisitos y también los criterios de admisión para el registro. Esto también va a surgir de la ley nacional y de estos espacios de concertación también. ¿Cuál es la función del registro? La función del registro no es meramente formal, ¿no? No estamos hablando acá tal vez de un vehículo o de una propiedad, sino de personas. En consecuencia, eh, la función que cumple el registro no es formal, sino que es una función de legalidad y tiene que ver con esto que es necesario contemplar en la adopción de un niño, de una niña o un adolescente, que tiene que ver con la transparencia. La función o la misión que tiene el registro tiene que ver precisamente con esa función, con la función de legalidad, con la función de legitimidad, con la tarea de evitar, eh, digamos, cualquier cuestión que pueda poner en riesgo, ¿sí?, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los niños que llegan al sistema de adopción ya han transitado por situaciones de mucho dolor en su gran mayoría, ¿no? Nosotros sabemos y tenemos estadísticas de que a nivel país, eh, más del 83% de estos niños son consecuencia de medidas de protección. ¿Qué quiere decir esto? El Estado interviene para realizar, digamos, para tomar alguna medida alternativa, ¿sí?, al cuidado familiar o de origen que le corresponde a ese niño. ¿Por qué? Porque pasan tal vez cuestiones de vulneración de sus propios derechos y esto es lo que hace que exista una separación de estos niños respecto de su familia de origen. Cuando esto sucede, sucede consecuencia de una medida de protección, ¿no?, que tiene por finalidad justamente restituir los derechos de estos niños. Y ahí es que cuando ya no hay posibilidades de permanecer estos niños respecto de su familia de origen, no solamente sus progenitores, sino puede ser un abuelo, una abuela, un tío, una tía, que no se encuentran por diferentes razones en situación de poder asumir la crianza, es que se abre la posibilidad de esto, de la familia por adopción, ¿no? Bueno, entonces, este registro, al igual que las otras jurisdicciones, tiene esta función de poder verificar y legitimar también la presencia de familias que estén dispuestas, pero que también estén en condiciones de poder asumir la crianza. Por eso decía que nuestra función desde el registro no tiene que ver con formalidades, sino con verificar que realmente las personas o familias que tienen el deseo de construir una familia por adopción estén realmente en condiciones de poder hacerlo. Y esto también derriba muchos mitos, ¿no? Esto de que a veces nos consultan si es necesario tener determinado nivel de ingresos, tener vehículo, tener vivienda, para asumir la crianza adoptiva de un niño. Esto es un mito, no es así. El registro fundamentalmente tiene una práctica permanente de gratuidad, es decir, que no se requiere el pago de ningún tipo de tasa para poder garantizar la inscripción registral de cualquier persona o familia en la provincia de Misiones. Esto no quiere decir que en otras provincias esto sea de la misma manera, ¿no? Es totalmente gratuito el procedimiento,
También no necesitan abogados, sino, por el contrario, la instancia es personal de cada uno de las personas o de las familias. Bueno, pero antes de involucrarnos de manera directa a la situación del registro, me gustaría decirles que algunas palabritas acerca de lo que es la adopción, ¿no? En esto que nos estamos adentrando como proyecto familiar. Bueno, yo les quiero aclarar que la adopción no fue reconocido por el Código Civil, ¿no? Antiguo de 1869, que fue redactado por un abogado uruguayo que era Dalmacio Vélez Arfield. Pero, sin embargo, más allá de que no fue reconocido, esto no quiere decir que no estuviera instituido, digamos, ¿no? Existían leyes bastante dispersas, ¿no? Fragmentadas, y acá aparecen, al no haber una ley, digamos, que marcaba o regulaba esto, aparecen otros sujetos en el escenario de la adopción de niños, niñas y adolescentes a nivel país, estoy hablando, ¿no? Y esto tiene que ver, tal vez, yo decía, otros sujetos, bueno, por ejemplo, la iglesia. Históricamente la adopción estuvo vinculada a otros sujetos, como por ejemplo la iglesia, como por ejemplo las damas que hacían beneficencia, y por eso tal vez la raíz histórica de la adopción tiene que ver con esta conformación, ¿no? Con estos sujetos que aparecían y el niño en el centro de una escena vinculada tal vez a esto de la solidaridad, de la caridad, de la beneficencia, algo que también fue cambiando a raíz, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Y en esto ayudó mucho también la existencia de normas, ¿no? Sabemos que las normas de alguna manera ayudan a regular y a ver que no se produzca un caos social, ¿no? Y tal vez en un escenario histórico donde no se visibilizaba los derechos del niño, ¿no? El niño no tenía derechos, estoy hablando a nivel histórico, ¿no? Y eran, digamos, un sistema absolutamente adultocéntrico, porque en realidad lo que se veía era estas infancias un poco con una mirada hasta peligrosa. Entonces, como sus padres a su vez estaban en situación de riesgo, de vulnerabilidad, el niño también, y esto habilitaba que tal vez fueran separados de su familia de origen, ¿no? Y la necesidad, tal vez porque solo se miraba lo material, ¿no? Eh, estaban en riesgo de caer en situaciones delictivas, peligrosas, delictuales, y esto habilitaba tal vez la separación del niño respecto de su familia de origen con la intervención de estos sujetos que les hablaba, ¿no? Tanto la iglesia como los círculos o las damas de beneficencia que estaban muy vinculadas, produciéndose, si se quiere, lamentables y tristes eh, situaciones que hasta el día de hoy, por ejemplo, vemos o podemos ver en las redes sociales, ¿no? Pero esto fue cambiando felizmente y esta mirada hacia el adulto, que está en tercer lugar ahí, este paradigma tutelar, pero también nosotros los abogados decimos bajo un sistema irregular, porque era el juez el que entregaba al niño, amparándose solamente en las necesidades materiales tal vez, y no contemplando estos derechos de los chicos, ¿no? Y por eso también teniendo como eje central este sistema normativo que decíamos del patronato. Esto, ojo, esto no es muy antiguo, esto rigió hasta 1919 en nuestro país, eh, y tiempo después fue derogado también por otras normas que impusieron en nuestro país otra mirada acerca del niño, ¿no? Y en este escenario aparece la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, Argentina lo aprueba en 1990, aparece también la Constitución Nacional con la modificación, eh, la reforma constitucional, donde puso como eje central a la Convención de los Derechos del Niño y todos los derechos que de ella emanan. Bueno, entonces cambia esta mirada, decía yo, ¿no? Muy lentamente, demasiado lentamente a veces, donde aparecen, digamos, el niño en el centro de la escena con la existencia de sus derechos humanos, ¿no? Derechos humanos universales, insustituibles, necesarios, indelegables, ¿no? Y esta situación de los adultos
de que en materia adoptiva, de que ya no es un derecho del adulto, ni es exigible para el Estado que los adultos tengan un niño en adopción, sino por el contrario, es un derecho del niño a tener una familia, porque el derecho fundamental y del que va a marcar de alguna manera nuestra tarea cotidiana tiene que ver con restituir los derechos del niño a tener una familia, ¿sí? Y esto es lo que se trabaja y yo decía que marca nuestra tarea cotidiana porque es el niño el que tiene derecho a tener la familia que está esperando y para el cual nosotros nos preparamos permanentemente, ¿no? Bueno, yo decía hoy que era importante tener en cuenta la primer plaquita porque hablaba de la Dirección Nacional. Es importante nuestro trabajo articulado porque de ahí surgen los acuerdos consultivos, estos que aparecen en último lugar, que son aquellos consensos que podemos lograr o llegar a nivel país y que de alguna manera van a marcar también la marcha de lo que son las prácticas a nivel registral. Bueno, este es el escenario en el año 2012. Yo les decía hoy que Misiones aprobó hace más de 10 años, en el 2011, pero que realmente o formalmente la tarea de articulación comienza en el año 2012, como aparece en el mapa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta dirección nacional? El trabajo en red, ¿no? Tiene que ver con en un escenario anterior que yo les hablaba hoy, desde un poquito, haciéndole un poquitito, rápidamente un poquitito de historia, antes, en ese contexto, digamos, del nacimiento tal vez legal de la adopción, las familias peregrinaban por todo el país, dejando su legajo en cada una de las provincias, ¿no? Y esto atentaba un poco contra la situación económica de cada una de estas familias. ¿Por qué? Porque las familias que podían realizar estos viajes lo hacían y esto atentaba, digo yo, contra la familia, contra los derechos de las familias que no tenían tal nivel de ingresos que les permitiera tal vez tomarse una semana y viajar a cada una de las provincias. Con la creación de la Dirección Nacional, esto se termina porque se van a cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias va a conformar una lista única, ¿sí? Y esa nómina de aspirantes va a ser la que va a manejar de alguna manera una base de datos única, la Dirección Nacional. Es decir, la Dirección Nacional tiene como una de las funciones también llevar adelante su nómina de aspirantes. ¿Cómo? Por provincias. Cada provincia o cada adoptante o cada postulante se va a inscribir en su propio lugar de residencia y va a constituir o conformar la base de datos de su propia provincia. A su vez, la Dirección Nacional va a acceder a esta base de datos provincial y va a tener un sistema único, ¿sí? Y esto es muy importante porque evitamos la superposición tal vez de inscripciones, ¿no? Que una persona esté inscripta en Misiones, pero también simultáneamente en otras provincias, Corrientes, Chaco, Formosa, provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, esto tiene que ver con el derecho del niño a su identidad que no solamente es formal, sino que también tiene que ver con lo sociocultural, ¿no? El niño que nace en Misiones tiene derecho a crecer, desarrollarse y ser criado, digamos, por personas o familias en la provincia de Misiones. En consecuencia, Misiones solamente admite la inscripción registral de aquellas personas que se domicilien en nuestra provincia, en tierra misionera, en tierra colorada, y que tenga una permanencia de 5 años continuos, digamos, en la provincia de Misiones. Otra de las tareas, digamos, que en articulación hacemos con la Dirección Nacional tiene que ver con el fortalecimiento de estos mecanismos de control y sistematización de la información en los procesos de adopción. Estoy hablando de aquellos que son declarados proyectos no viables para la adopción. Cuando una persona o una familia es declarada como un proyecto no viable, aquellas personas o familias
que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente les quiero contar que tuvimos casos de personas y familias que han sido declarados proyectos no viables para la adopción, quiere decir que no están en condiciones de poder asumir una crianza a través de la adopción. Hay situaciones y situaciones, hay casos en que tal vez puedas llegar a una rehabilitación de esa situación, en consecuencia pasar a un proceso de inscripción, y hay situaciones o casos que por la vulneración de derechos que supone, no es posible una rehabilitación. En consecuencia, no va a ser posible una construcción familiar adoptiva. Y bueno, y finalmente, articular acciones entre jurisdicciones. Digamos, la Dirección Nacional lo que hace es, por ejemplo, cuando no se encuentran familias en misiones, tiene que ver tal vez con aquellos casos más difíciles, grupos de hermanos o niños que tienen una situación de salud compleja, eh, que cuentan con alguna discapacidad o adolescentes o adopciones múltiples. Ya apelamos tal vez a las acciones interjurisdiccionales cuando encontramos familias o personas que se encuentran en otras provincias. Y ahí sí, excepcionalmente, se habilita la posibilidad de la adopción para esas familias o personas que se encuentran en otras, con residencia en otras provincias, ¿sí? Pero en definitiva, ¿qué es la adopción? La adopción es un instituto jurídico excepcional eh, que tiene una finalidad restitutiva o restaurativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tienen derecho a criarse y desarrollarse en una familia, ¿no? Eh, Nosotros siempre decimos que no hay un solo modelo de familia, ni una manera de ser familia, sino que existen tantas familias como personas existen en este mundo. Así que esto es algo muy importante. eh, Eso también es evaluado por el registro, ¿no? El proyecto familiar que cada uno desea construir, ¿no? Y bueno, y esta familia por adopción debe atender las necesidades emocionales, educativas y de cuidado para cuando su familia, por diferentes razones, no puede asumir esa crianza. Pero no solamente es una figura excepcional de carácter restitutivo, sino que también implica una reparación vincular hacia el camino para la parentalidad permanente, segura y saludable, ¿sí? Entonces, los conceptos en realidad tienen un poquito que ver con lo que cada uno de nosotros piensa acerca de determinado instituto. Bueno, esto es algo también de construcción personal porque es algo subjetivo, ¿no? Eh, Así que, bueno, tiene que ver con eso. Y la finalidad es la construcción de una parentalidad permanente, segura y saludable, porque la familia es para siempre, es para toda la vida. Y esto tal vez es lo que diferencia a la adopción respecto de otras medidas excepcionales que tienen que ver con un cuidado transitorio, con un cuidado alternativo, con un cuidado excepcional que tiene que ver, por ejemplo, con las familias de acogida o con las medidas de abrigo, que son consecuencias de estas medidas excepcionales. Son cuidados transitorios productos de una medida excepcional. Acá estamos hablando de otro universo, de otro instituto jurídico que tiene que ver con, vuelvo a repetir, una parentalidad permanente, segura y saludable. Pero vayamos ahora a cuáles son los requisitos y cuáles son las condiciones que debe reunir una familia en la provincia de Misiones para poder acceder bueno, a la lista, que es una de las finalidades del registro, eh, y también posteriormente a una vinculación adoptiva una vez que se encuentran en la lista, ¿no? Bueno, en el año 2020, en plena pandemia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia aprobó este reglamento que de alguna manera regula el funcionamiento interno de lo que es el registro, el RUAM, el Registro Único de Aspirantes a la Adopción. Mediante una acordada, la acordada es una norma que justamente hace esto, ¿no? Regular el funcionamiento interno del Poder Judicial.
esa es la 162, y que viene a cambiar de manera profunda los mecanismos y también los pasos y procedimientos que antes de esta norma regía y regulaban los procesos adoptivos en la provincia de Misiones. Tiene características de atender a la centralización, a la concentración de los actos, a la simplificación también del proceso, ¿no? Sabemos que uno de los mitos más, tal vez, que más circulan entre las familias es esto de, uy, qué burocrático que es la inscripción o qué burocrático que es poder acceder a una vinculación adoptiva, ¿no? Con estos principios que regulan y que van marcando nuestro funcionamiento, se deja sin efecto, creemos que aceleramos los procesos, que simplificamos, que concentramos y que al mismo tiempo hacen como más rápida la inscripción, ¿no? Sin dejar, por supuesto, de verificar las condiciones de cada una de las familias o personas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque antes las familias debían inscribirse tal vez en las defensorías de cámara, ahí es que en cada una de las cabeceras de la provincia de Misiones, ¿no? Entonces, en estas defensorías de cámara se realizaba la inscripción y una vez que tenían el expediente armado en esas defensorías de cámara, nos remitían recién ahí al registro y ahí se producía la inscripción. Sabemos que demandaba su tiempo, ¿sí? Que eran dos instituciones o dos organismos que en definitiva se encargaban de lo mismo, ¿no? De llegar a la inscripción registral. Esto también tiene que ver con derribar mitos, con informarles de que esto no es un proceso burocrático, que es mucho más rápido de lo que suponemos y que a veces un trámite hasta bancario puede llegar a ser mucho más extenso que la inscripción registral. Esto es importante saber, digamos, por qué las normas y por qué la necesidad de cambiar el proceso registral también. Bueno, como una de las funciones tiene que ver con la conformación de listas, estas listas se van a realizar en orden cronológico, es decir, que se va a enviar un formulario web que se accede a través de nuestro sitio, nuestra página del Poder Judicial, y es así que enviando un formulario web que aparece en la web en realidad, tomamos contacto y es el registro el que se va a poner en comunicación y en contacto con las personas o familias que reenvíen o remitan ese formulario. Esto tiene que ver en realidad con el inicio del expediente administrativo que después se va a convertir en el legajo de adopción, ¿sí? Bueno, esto lo que hace es visibilizar también a familias que se encuentran en cualquier punto de la provincia de Misiones. Por eso antes hablábamos de la concentración de los actos también. ¿Por qué? Porque siempre se va a remitir ese formulario a los sitios institucionales que están a cargo bueno, de nuestras compañeras de trabajo que están acá presentes en el día de hoy. Bueno, más allá de eso, el registro tiene una función, cumple un servicio también de orientación a la comunidad, ¿no? De guía, de acompañamiento, de apoyo ante el desconocimiento por ahí o las dudas o las incertidumbres, que es normal y que a veces es necesario que aparezcan, ¿no? Entonces, también a través de las entrevistas que están previstas en el reglamento, que son obligatorias para el registro como institución y también son obligatorias para los postulantes, ¿no? Entrevistas que nosotros llamamos de conocimiento porque son realizadas ante la Secretaría del Registro, en este caso que están a mi cargo, pero también entrevistas de evaluación con el equipo profesional, ¿no? Que en este momento está llevando adelante la licenciada Mirta Jara. Nosotros, bueno, ahí aparece este trámite a distancia, que es este formulario, el envío de este formulario de preinscripción, que es obligatorio, digamos, que puede ser completado si se quiere de manera presencial, es opcional, si es presencial o es enviado a través
de Internet, pero ese formulario debe estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque es obligatorio, porque constituye la piedra basal a partir de la cual se va a continuar todo el proceso de inscripción. Hablábamos antes de la gratuidad, no necesitan patrocinio letrado, no necesitan un gestor, sino que esto es de manera directa, personal y es gratuito. Hablábamos sobre los requisitos. Yo les decía antes que la residencia en la provincia de Misiones debe ser permanente, con 5 años de continuidad, y esos 5 años deben comprobarse, ¿sí? ¿De qué manera? Ustedes se van a dar cuenta que si accedemos a la página y cliqueamos en los requisitos, aparece el pedido de boletas de servicios que puedan justificar tal vez estos 5 años. Si no tengo boletas de servicio a mi nombre, puedo también tener alguna constancia, por ejemplo, de la Secretaría Electoral que acredita o pruebe de que, por ejemplo, fui elector en la provincia de Misiones, ¿no? Un certificado de domicilio, además, que también se pide. Eh, bueno, también pedimos antecedentes penales, tanto nacional como provincial. Muchas personas cuando se presentan a estas entrevistas nos preguntan, una de las preguntas también frecuentes tiene que ver con, pero ¿por qué antecedentes penales nacionales y provinciales? Bueno, en este sentido quiero decirles que hay delitos que son de jurisdicción nacional y hay delitos que son de jurisdicción provincial. Los delitos de ordinarios tal vez están registrados en la policía de la provincia y hay otros que a nivel nacional. En consecuencia, por eso es que pedimos ambos, eh, ambas certificaciones, digamos, como antecedentes, ¿no? Por ahí hay violación a los derechos del niño a través de delitos que fueron cometidos por estas personas o familias. En consecuencia, es necesario contar con estos antecedentes penales, ¿no? Bueno, hay también una solicitud acerca de la certificación negativa expedida por el Registro de Alimentantes Morosos. Algunos me dicen, bueno, pero ¿por qué nos piden a nosotros si nosotros si venimos acá es porque no tenemos hijos? Justamente. Bueno, esto también es uno de los mitos, ¿no? Antes se pensaba que, como decía hoy al principio, de que la adopción estaba pensada para los adultos, para aquellos que no podían acceder a una maternidad o paternidad biológica, en consecuencia, recurrían directamente a la adopción. Bueno, esto no es así. Sabemos que, como decía hoy, familias, existen diversidad de familias y hay familias que, aunque tengan hijos por vía natural o biológica, acceden, tienen dentro de su proyecto familiar la adopción de algún niño o niña, o por ahí familias ensambladas o que pretenden ser ensambladas porque cada uno de ellos tiene sus propios hijos y desean acceder también a un proyecto conjunto de adopción. En consecuencia, aquellas personas que no cumplen con su deber alimentario respecto de otros hijos están vulnerando derechos de otros niños, niñas, y en consecuencia son situaciones que tal vez pueden llegar a poner en riesgo una nueva parentalidad y, por supuesto, la restitución de los derechos de estos niños, ¿no? En consecuencia, también pedimos la certificación negativa del registro de alimentantes morosos, ¿sí? Bueno, la acreditación de ingresos económicos, hoy decíamos que tal vez tiene que ver con un mito el hecho de creer que si no tengo bienes, no puedo acceder a la adopción. Esto es un mito porque en realidad lo que sí se pide es que la familia o las personas cuenten con un nivel de ingresos que le permitan la satisfacción de necesidades mínimas de esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? No es que tienen que ser titulares de determinados bienes, sino tener ingresos suficientes que le permitan poder asumir la crianza de esos niños, ¿no? Por supuesto, con la satisfacción de los derechos que eso supone. Bueno, de estas entrevistas de conocimiento y las entrevistas multidisciplinarias, eh, hablamos hace un rato y tienen que ver con la evaluación. La evaluación que está conformada no solamente por lo psicológico, sino también por lo socioambiental y también
por informes médicos, ¿no? Así que estas son las tres evaluaciones que no tienen que ver con la parte documental, ¿sí? Es decir, dentro del legajo hay una parte documental y una parte, una instancia de evaluación. Bueno, estas entrevistas que se habla en el último punto tienen que ver con esas evaluaciones. ¿Quiénes pueden ser adoptantes? Y ahí menciona el artículo 600 del Código Civil argentino. Este Código Civil, que fue sancionado en el 2014, pero que comienza su vigencia en el año 2015, es decir, que ya tenemos exactamente 6 años, porque el 1 de agosto comenzó su vigencia en el 2015, habla de la obligatoriedad de la inscripción registral. Es decir, que aquellos que, por eso hablábamos hoy de una función de legalidad, porque está establecido en el artículo 600 que sea obligatoria la inscripción registral. ¿Quiénes pueden inscribirse? Bueno, pueden inscribirse personas solteras, aquellas que se encuentren en matrimonio, ya sea igualitario o no, y que cursen alguna unión convivencial, ¿no? También pueden serlo, que acá no aparece en la plaquita, pero pueden serlo viudos o viudas también, ¿no? Con hijos o sin hijos, ¿sí? Y también que pueden estar al cuidado de otras personas, por ejemplo, adultos mayores. Eso tiene que ver en realidad con la instancia de evaluación, no con la admisibilidad como familia para la adopción. Dentro de esos requisitos, hay algunos requisitos que tienen que ver con la nulidad, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con la inscripción. Es nulo todo proceso que vulnere tal vez el proceso de inscripción registral, ¿no? Y como otro requisito también aparecen estos 5 años de residencia, no solamente en el país, sino también en la provincia de Misiones, está nuestro reglamento, por supuesto que se encuentren inscriptos y que tengan una edad mínima, al menos uno de ellos, uno de los postulantes, en el caso de que sean pareja, que tengan un mínimo de 25 años de edad, ¿sí? Al menos uno de ellos. En este punto, creo que algo hablábamos hoy, y la ley, el Código Civil argentino, prohíbe expresamente las guardas de hecho y las entregas directas con fines de adopción. Yo hablaba hoy del análisis, rápidamente, ¿no? Del análisis histórico, tal vez, y que tiene que ver con esto, ¿no? Vulnera el derecho a la identidad y también los expone a situaciones que están vinculadas con el derecho penal argentino. Estas entregas directas o guardas de hecho de niños, niñas o adolescentes. ¿Por qué? ¿Y por qué están prohibidas? Esto es necesario tal vez hacer una mínima referencia. Esto está establecido en la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros decíamos anteriormente, desde el año 1989, nuestro país suscribió a través de una ley en el 1990. Establece que el niño es un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es titular de sus derechos y que tiene que ver en realidad con la edad y el grado de madurez suficiente. A menor edad, mayor capacidad de representación por parte de los adultos, ¿no? Eh, y a mayor edad, mayor nivel de autonomía. Por eso hablamos de una autonomía progresiva, ¿no? De la capacidad por ahí de ser sujeto de sus propios actos, ¿no? Si estamos hablando de una entrega directa, es decir, de estos acuerdos que pueden producirse respecto de familias o personas, respecto de familias de origen, estamos hablando tal vez de prácticas contrarias a lo que establece la ley, que las prohíbe expresamente y que facultan a los jueces a separar al niño respecto de estas familias o personas que tienen a su cuidado niños respecto de los cuales no conforman un grupo, no tienen parentesco en realidad. Primero, porque supone la cosificación del niño y esto es lo que justamente la Convención de los Derechos del Niño establece. El niño es sujeto de derecho, en consecuencia es titular de sus propios derechos. El niño y su primer derecho tiene que ver con el derecho a la identidad. Tener prácticas contrarias implica nada más y nada menos que la cosificación del niño. El niño no es un objeto, el niño no es una cosa,
en consecuencia, no es posible que sea objeto de acuerdos. No importa que sean económicos, no importa que sean, que no sean económicos o que sea por alguna contraprestación, ¿sí? Esto tiene que ver con los derechos del niño. Y si el juez o algún juez comprueba judicialmente de que hubo un acuerdo entre familias de origen y otras personas que no conforman el grupo familiar del niño, los habilitan a la separación, ¿sí? Bueno, y finalmente lo que dice la transcripción de este artículo tiene que ver con ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental van a ser considerados a los fines de la adopción. Es decir, que si existe una delegación de la responsabilidad parental, ¿qué es la responsabilidad parental? Son los derechos y obligaciones que derivan justamente de ese vínculo con el niño, ¿sí? Si esa responsabilidad parental es delegada por parte de algún progenitor, sea mamá o papá, o cualquier otro familiar que no necesariamente tiene la responsabilidad parental, sino que es un tercero que asume la guarda, no van a ser considerados a los fines de la adopción. Así que bueno, esto es otro tema que también quería comentarles un poquito. Nadie puede elegir el niño o niña que desea asumir su crianza de manera adoptiva. Y bueno, esto hablábamos hoy, cómo está conformado el legajo. eh, Está conformado por dos partes, la parte de documentación y la parte de evaluación psicológica y socioambiental en realidad, ¿sí? Y bueno, a esto le vamos a agregar también la parte de evaluación médica, ¿no? Que en esto sí, cuando pedimos estos requisitos, pedimos que estas evaluaciones, tanto psicológicas, y socioambientales sean realizadas por organismos públicos. En este momento, en el registro, contamos con la intervención de la licenciada Mirta Jara, que es quien realiza la evaluación socioambiental a través de las visitas, a través de las entrevistas, y es la que en definitiva va a evaluar a través de los informes, ¿sí? Informes que también tienen, por cierto, una instancia de registro fotográfico para que en definitiva cuando el juez, que es quien pide los legajos, tenga la posibilidad de selección, tenga la posibilidad también de ver y de verificar directamente cuáles son las condiciones de las que habla la licenciada en su informe. Así que si aparece en algún registro fotográfico que nosotros previamente pedimos autorización para realizarlo, es a causa de esto, ¿no? Es el juez quien está verificando si se quiere estas condiciones. Dentro de lo que es la inscripción y este formulario de que hablábamos hoy, aparece este punto, que es la disposición o la disponibilidad adoptiva. ¿Qué es la disposición o la disponibilidad adoptiva? Tiene que ver con las características o el perfil de niños, niñas y adolescentes para los cuales me siento seguro y en condiciones de poder asumir esta crianza adoptiva, ¿sí? Niños de la primera infancia, niños que tal vez estén hasta la pubertad, niños y niñas de qué edades, qué características, si aceptan situaciones de salud, aunque sean de corto tratamiento, de largo tratamiento, tratamiento prolongado, eh, y también grupos de hermanos, hasta cuántos niños estoy en condiciones de poder asumir su crianza, y esto es lo que debo volcar en ese formulario de preinscripción mediante la carga web. Bueno, por eso aparece situaciones de salud, si acepta discapacidad, qué tipo de discapacidad va a aceptar, si acepta grupos de hermanos, ¿no? Y cuál es la franja de edad de los niños, niñas y adolescentes que desea adoptar. Bueno, esto es un extracto, este material fue proveído en esta parte por Dena Rúa,
Esto es lo que refleja nada más que la estructura de la base de datos, ¿sí? Esto es lo que va a aparecer y a la cual van a poder tener posibilidad de acceder una vez que logran la inscripción registral, ¿sí? Y esto es lo que en primer lugar va a visibilizar el juez. Todos sus datos personales, cuándo inició la inscripción, cuándo se consolidó la inscripción, en qué situación está, si hay una actualización, cuándo ratificó el proyecto adoptivo, nombre y todos los datos personales de que estamos hablando, ¿no? Y al pie, como les decía hoy, la disposición o la disponibilidad adoptiva. Otra cuestión importante a comentarles tiene que ver con el tiempo de vigencia del legajo adoptivo, ¿no? A ver, el vencimiento del legajo opera al año, pero las evaluaciones van a ser a consideración del equipo técnico anuales o bimestrales. Esto tiene que ver con los registros, digamos, de situación que tengan los profesionales del registro. En este caso, yo decía hoy, está a cargo de Mirta Jara. Así que en algunos casos sí, tuvimos que revisar, digamos, anualmente, en otros no, pero siempre estamos teniendo contacto con las personas o familias para revisar y ver si ha cambiado su voluntad adoptiva, sobre todo respecto a la cantidad de niños, ¿sí? Si aceptan o no aceptan niños con situaciones tal vez de salud distinta, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso en realidad. Y para eso se realizan las entrevistas, digamos, y el contacto que realiza el registro con las familias. Bueno, ¿qué pasa una vez que las familias se inscriben, ¿no? Completan toda la documentación, tienen la instancia de evaluación a través de los informes, presentan informes psicológicos. En este sentido, les quiero contar que los informes psicológicos deben ser de organismos públicos, el registro no acepta informes particulares de profesionales particulares, porque el organismo público, digamos, supone una mirada objetiva acerca de las capacidades parentales adoptivas de cada una de las familias. ¿Qué pasa cuando este informe está, hay un cumplimiento de todos los requisitos que supone la norma, está acordada 162? Se va a realizar, y en este momento está a mi cargo, la realización de un acto administrativo, de una resolución administrativa que admite o rechaza el proyecto familiar adoptivo, ¿sí? Se admite, en ese mismo acto donde le notificamos a la familia la incorporación a la lista única, también le vamos a entregar el código de acceso a la base de datos nacional y también el número de legajo que le correspondería, ¿sí? Eh, y con eso también, por supuesto, esta resolución que es fundada de acuerdo a toda esta situación, esta documentación, estos informes de evaluación. A veces los mismos profesionales hacen alguna observación, observaciones que a veces no optan o no impiden, digamos, la inscripción registral. Una vez que esto se produce, se notifica, queda firme, se incorporan a la lista, ¿no? Al listado único. Eh, pero, ¿qué pasa entre esa inscripción y el momento de selección adoptiva? Bueno, les voy a contar lo que sucede. Mientras ustedes, familias o personas, están a la espera del llamado, ese llamado se va a producir por nuestra parte o por parte del juez, de un juzgado, digamos, cualquier juzgado de la provincia. Esto también les voy a aclarar. Una vez, este registro es único provincial, no tiene delegaciones en ningún lugar de la provincia. En consecuencia, no importa el lugar de residencia efectiva de cada una de las familias. Una vez que se inscriben, están en el listado. Este listado se realiza en orden cronológico y de esa manera es que son remitidos a los jueces de la provincia.
Digo jueces de la provincia, porque, por ejemplo, aunque la familia se domicilie en Posadas, si está en lista y hay un orden de inscripción, si un juez de Iguazú, El Dorado, Montecarlo, Alem o Verá notifica una situación de adoptabilidad, ¿qué quiero decir con esto? De que hay niños que están a la espera de una familia adoptiva, ese legajo, si está en orden, es remitido a ese juez que pidió y notificó al registro la situación adoptiva de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque vivan en Posadas, puedan llegar a tener una vinculación adoptiva en Iguazú, en El Dorado, Montecarlo, Oberá, Alem, ¿sí? Esto tiene que ver con esto de que esta aclaración que les hacía. El registro es único y es provincial. Bueno, esto es lo que vamos a advertir en esta plaquita. ¿Cómo se hacen estas búsquedas y cómo se cumplimenta con este requerimiento de legajo por parte de los jueces? ¿Qué hace el juzgado? Declara la situación de adoptabilidad. Una vez que esté firme, ¿qué quiere decir esto? Que no hay posibilidades de que se revierta esa situación adoptiva de los chicos. Recién ahí notifica al registro de esa declaración de adoptabilidad. Esta declaración de adoptabilidad es la que supone la separación del niño o de los niños respecto de su familia de origen, ¿sí? Entonces, cuando un juez notifica al registro, lo hace a través de esta resolución. Lo que hace el registro es toma razón de esta resolución y remite a los jueces hasta 5 legajos por cada una de las situaciones adoptivas, ¿sí? Y le corresponde al juez de esa causa, ese juez que pidió, le corresponde la selección de una familia para la vinculación adoptiva con esos niños, con ese niño o con esos niños. Bueno, ¿qué pasa si el juez no encuentra legajos dentro de la provincia? Si el juez no encuentra legajos dentro de la provincia de Misiones, el registro es quien va a articular con la Dirección Nacional, por eso es que el registro requiere a la DENARRUA que amplíe la búsqueda de familias que se encuentran en otra jurisdicción. En este caso, esas familias deben estar inscriptas. Se le remite toda la información que fuera necesaria para la búsqueda de esa familia. ¿Cómo se comienza esa búsqueda? Por la región territorial más próxima, es decir, Corrientes, Chaco, Formosa, primero por el litoral y después se amplía la búsqueda a otras provincias un poquito más lejanas. Bueno, ¿qué pasa con esta última parte de esta plaquita? Cuando el juez remite e informa al registro que hay niños que están a la espera de una familia y para eso nos solicita los legajos, debe acompañar informes. ¿Por qué? Porque por esta acordada que les comentaba a principio de la charla, la 162, estamos obligados a informar a las personas o familias de la situación de los niños. Las familias tienen derecho a conocer y tener información acerca de cuáles son las situaciones que determinaron que estos niños estén en el sistema adoptivo. Porque en definitiva van a ser las personas o familias los que de alguna manera van a tener que hacer esta tarea restitutiva de derechos de las que hablábamos hoy. Y para eso es necesario que conozcan las situaciones de los chicos, ¿sí? Para poder actuar tal vez de manera adecuada y favorable a sus derechos, ¿sí? A partir del conocimiento y la información que tengan sobre, por ejemplo, la situación de salud, de educación, qué grado, qué nivel de escolaridad tiene, si no ha tenido, por ejemplo, una escolaridad tardía o muy tardíamente fue escolarizado, en consecuencia van a necesitar de otros dispositivos tal vez de acompañamiento distintos a otros casos, ¿no? Por ejemplo, a través de
el apoyo de una psicopedagoga, de una maestra particular, de profesionales del área que necesiten, ¿no es cierto? Si tienen hermanos, si no lo tienen, eh, hay antecedentes de adopciones dentro de la familia, digamos, dentro de la familia del niño, digo, ¿no? Otros hermanos que ya han sido adoptados, porque esto también tiene que ver con la información que luego tengo que brindar a esos niños, ¿no? Bueno, esto voy a pasar un poquito porque tiene que ver ya con la búsqueda de familia o de legajos en la de Narrúa, ¿no? Esto de que hablábamos anteriormente, ¿qué pasa cuando no encontramos legajos para estos niños, por ejemplo, los adolescentes dentro de Misiones? Tenemos que recurrir a la de Narrúa para que a su vez pueda acompañarnos en este trabajo articulado con otros registros jurisdiccionales, ¿sí? Que son los que a veces o se encuentran inscriptos o en el caso de convocatorias públicas directamente no se encuentran inscriptos pero debemos hacer esta tarea de evaluación o como decimos nosotros, entrevistas de despeje para ver si están en condiciones o no, es decir, si cumplen con las capacidades parentales adoptivas que se requieren para las necesidades de ese niño. Bueno, esto es lo que aparecía o aparece en este programa de Buscamos Familia, eh, donde nosotros, de alguna manera, como registro jurisdiccional, debemos remitir para que forme parte de este programa que a su vez se encarga de la búsqueda de familias a nivel nacional. Esto tiene que ver con las búsquedas de familias y bueno, qué datos o qué información deben remitir los jueces al registro para poder a su vez transmitirles esta información y este conocimiento a cada una de las personas o familias. Está establecido en nuestro reglamento que debemos informar a las familias y las familias deben eh, aceptar la remisión del legajo a esos jueces para que puedan ser evaluados, ¿sí? Y en consecuencia seleccionados para la vinculación. Estos son un poco los requisitos que se le piden a los jueces que nos informen para a su vez poder transmitirle la información a ustedes. Bueno, estos son en líneas generales el procedimiento, pero acá lo que quisimos volcar son las actividades que realiza el equipo del registro, ¿no? Evaluaciones diagnósticas, hemos tenido también la oportunidad de realizar mesas de trabajo con otros actores, eh, espacios de encuentro y reflexión también, sobre todo de capacitación a través de la DENARRUA y que continúan permanentemente, esto es algo activo, ¿no? También realizamos una tarea de apoyo y acompañamiento a las familias en el periodo de vinculación, el periodo de guarda y también de adopción en el caso que así lo pidan o que los jueces entiendan de que es necesario transitar, digamos, ¿no? También la realización de un plan de vinculación a través de ciertos acuerdos con los diferentes sujetos que participan del proceso de adopción, ¿no? El juez, los juzgados, perdón, los hogares, eh, los organismos de niñez municipal, que por supuesto posibilita trabajar el vínculo y que tiene una finalidad y es la de disminuir las posibilidades de desistimientos de las guardas con fines de adopción o de una vinculación adoptiva inminente, ¿no? O incipiente también en el caso que ya haya iniciado. Bueno, y también, como en este caso, charlas informativas para las personas interesadas en la adopción. Esta forma parte de nuestras tareas, digamos, ¿no? Eh, bueno, y para cerrar un poquito, consideraciones para los equipos que acompañan las vinculaciones, pero en relación a los postulantes, ¿no? Sabemos que aparecen miedos y ansiedades, aparecen dudas, aparecen incertidumbres, ¿no? Quiero contarles que esto es algo absolutamente normal, aparecen prácticamente en todos los casos,
a ver, esto se trata de no tener temor de nuestros miedos, o no tener temor de nuestras ansiedades, o por ahí tener temores, pero que esos temores no redunden en un desistimiento y un abandono de la vinculación adoptiva, porque esto tal vez sí traiga perjuicios y consecuencias muy desfavorables respecto de los niños una vez que comencé con esa vinculación adoptiva, ¿no? Entonces, esto es lo que tratamos de evitar. Y los miedos y ansiedades, tal vez diluirlos con información, con dispositivos de acompañamiento, y también el saber de que, a ver, que cuando hablamos de adopción estamos hablando de la construcción vincular, y que en esa construcción vincular siempre, siempre aparecen cuestiones, aparecen complejidades, porque, vuelvo a repetir, somos sujetos complejos. Entonces, esta unión de dos universos, como decía al principio, siempre es difícil, no imposible, sino difícil. Y que a veces necesito de las redes, necesito de no de las redes virtuales, digamos, sino de los otros, del apoyo y de la contención de otros, ¿sí? Que han pasado a veces por situaciones similares y que nos ayudan y nos calman de alguna manera esto que nos pasa. Bueno, también tiene que ver con visibilizar factores de riesgo. ¿Qué pasa, digamos, si estoy con temor y ese temor no lo puedo contener? Bueno, tal vez estamos ante una situación, un factor de riesgo que es necesario tal vez visibilizar y acompañar fuertemente, ¿no? Por eso la necesidad tal vez de estar todo el tiempo en contacto y en comunicación con las familias. Bueno, evaluar este pasaje del niño ideal a la realidad de ese niño real que ha pasado por situaciones muy, muy tristes, muy dolorosas, muy lamentables y que es necesario tal vez eh, dar cuenta y hablar con los postulantes, ¿no? Eh, a veces la verdad es que nos pasa, o a mí en lo personal, de que notamos que no hay como tolerancia, no hay paciencia para ver estas situaciones, ¿no? Al niño real que está esperándome con mucha necesidad, con mucha ansiedad también, y a veces lo que el niño necesita es tiempo, mucho tiempo, y sobre todo contención, ¿no? Contención, acompañamiento, amor, la mirada amorosa de nosotros los adultos para poder entender lo que le está pasando. Este, bueno, flexibilidad tiene también que ver con la flexibilidad y la disposición de los postulantes para la intervención profesional, ¿no? Esto decíamos, la adhesión al plan de vinculación, porque si el adoptante o el postulante no adhiera al plan de vinculación, no me importa lo que dicen estas personas, total, yo ya tengo al niño y no me interesa otra cosa. Bueno, tal vez estamos ante una situación de riesgo, ¿no? Porque puede llegar a ser posible un desistimiento si no aceptara el acompañamiento profesional, ¿no? El poder entender esto de la gradualidad y de la progresión que tiene por finalidad la vinculación, ¿no? La vinculación es un proceso y como tal proceso, y como todo proceso en realidad tiene marchas y contramarchas. Van a haber días que van a ser azules, soleados, van a haber días que van a ser grises, van a haber días como hoy, que va a haber tormenta, va a llover, y después se va a calmar y va a estar todo bien. O sea, no siempre va a ser todo celeste, todo claro, todo lindo, todo luminoso. Y esto también tiene que ver con poder hablar sobre esto, dar cuenta de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzamos esta puesta de límites a implementar estos dispositivos o estas normas nutricias, ¿no? Que aparecen día a día, ¿no? La necesidad de poner límites, ¿cómo los pongo? ¿Cómo puedo enseñar al niño a caminar a transitar, perdón, este camino de, de vivir en familia, ¿no? De ser familia, de vivir en familia, de que aparecen
esta necesidad de implementar límites, porque somos familia y necesitamos esta organización familiar. Eh, bueno, ¿cómo comienzo esto, no? A veces escuchamos testimonios de personas, de postulantes o de adoptantes, depende de la situación o el lugar en que se encuentre, que nos dicen, no, yo no quiero decirle nada porque tengo miedo que se enoje, que haga berrinche, que por ahí puedan arrepentirse, que me diga que no me quiere, que yo no soy el papá, que no soy la mamá. Bueno, esto puede llegar a aparecer y eso no puede ser un condicionante para esta construcción, ¿no? Bueno, todo esto se trata de poder hablarlo en un espacio de acompañamiento. Y por último, esto que por ahí nos pasa, ¿no? Y que tal vez no se habla mucho y tiene que ver con el niño que está en adopción no crea vínculos solamente con el postulante. Es decir, no se va a colocar o no va a pasar a tener solamente la posición de hijo, sino también tal vez sea sobrino, tal vez sea nieto, tal vez sea ahijado, tal vez sea hermano. Y sobre esto no existe nada aprendido. Son todas cuestiones que se aprenden y se van construyendo, como cualquier situación vincular. Y para esto también debo tener paciencia, hay tiempos de construcción, ¿no es cierto? Pero es necesario estos dispositivos de apoyo y de acompañamiento. ¿Y qué por ahí tener en cuenta respecto de niños, niñas y adolescentes, ¿no? El tema de los miedos, las fantasías que pueden surgir, las singularidades de estos niños, niñas y adolescentes, también conocer cuál es el tiempo que el niño se encuentra en un cuidado alternativo a través de un hogar o una institución. Si hay alguna cuestión de salud, de discapacidad, conocer, saber cuál es ese diagnóstico, ¿no? Esto de los hermanos también, que hablábamos anteriormente, que ustedes puedan recabar la mayor información posible para poder dar respuesta a ese niño que en algún momento va a cuestionar o va a preguntar o poder charlarlo, ¿no? Eh, También tener en cuenta en relación, en la vinculación, las edades, ¿no? De qué tipo de niños o en qué franja etaria se encuentra. Primera infancia, segunda infancia, si es un adolescente. eh, y esto, el poder entender también de que el niño se encuentra en una franja, digamos, ¿no? Se encuentra, no tal vez etiquetarlo, no tal vez rotularlo, no, él es así, sino ver las características, por eso hablamos tal vez de singularidades, ¿no? Las cuestiones que tiene cada uno de los niños que lo hacen particular y debemos tener en cuenta. Bueno, y después visibilizar también esto que aparece en el proceso, ¿no? Las escuchas, acompañar a nuestros niños en esto de las escuchas, ¿no? Explicarles por qué son necesarias, qué va a pasar. Esto disipa mucho los miedos y las incertidumbres que también tienen los niños, ¿eh? Si como adultos no podemos explicar cuál es la situación en la cual se encuentran, es como que ellos también están invadidos, inundados de miedo, de temor, de no saber eh, cómo va la marcha de esto. Y ojo, los niños son titulares, decía yo hoy, de sus propios derechos y tienen derecho a participar de sus propios procesos adoptivos. Pero eso va a depender también de nosotros como adultos, si nosotros somos capaces de poder explicarle al niño cuál es la situación en la que se encuentra en ese momento, aunque sea con palabras, por supuesto, clara, con un lenguaje claro, sencillo, que pueda entender y de la mejor manera posible, ¿no?